Bueno, pues me voy ya con Pablo Iglesias. Muy buenos días, Pablo. El líder de Podemos tiene hoy una entrevista con el presidente del Gobierno en Moncloa. Decíamos, Pablo, que va a ser tu puesta de largo la primera vez que entras en Moncloa, ¿no? Buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente va a ser la primera vez y yo creo que hay que celebrarlo como un elemento de normalidad. Creo que el señor Rajoy se equivocó cuando dijo que solamente iba a hablar con aquellos con los que estuviera de acuerdo, y me parece que los medios de comunicación pues pusisteis las cosas claras al decir que eso no es razonable, que un presidente pues no reciba al candidato de una fuerza política que le puede sustituir a partir de diciembre, y yo celebro la rectificación de Rajoy y creo que es una cuestión de normalidad democrática que nos podamos reunir. Sospecho que no vamos a estar de acuerdo, pero en democracia de lo que se trata es de hablar con quien no estás de acuerdo. ¿Y cómo fue esa llamada, Pablo? ¿Cómo le dice a usted, Moncloa, hemos cambiado de opinión, hemos rectificado y queremos que participe de esa ronda de conversaciones? Su gabinete se pone en contacto con mi equipo, concertamos una cita telefónica un poquito antes de las 2 y nada, pues llaman a mi teléfono y me pasan con él y tuvimos una conversación muy razonable y muy cordial. Enseguida pasamos al tuteo y quedamos hoy a las 4:30, una cosa muy normal. ¿Y por qué cree que ha rectificado? Precisamente por ese debate que manteníamos los medios. Yo sí que era partidaria de que no solo les llamase a ustedes, sino a todas las formaciones políticas, porque también le consta que ha habido quejas de Izquierda Unida, de Cayo Lara, de UPyD, es decir, todos los grupos parlamentarios y los que ahora tienen representación en el Congreso con más motivo, tienen que participar de esa ronda de consultas. Efectivamente, así ha sido y yo solo puedo felicitaros. Los medios de comunicación tenéis que cumplir un papel de control democrático y creo que en este caso habéis sido ejemplares. En democracia, un presidente del Gobierno no solo tiene que dar ruedas de prensa y responder a los periodistas, un presidente del Gobierno tiene que reunirse también con quien aspira a ganar las elecciones. ¿Y qué le va a proponer usted a Mariano Rajoy? Porque le tengo que decir que parte de su hoja de ruta la conocemos por sus apuntes, porque ayer, bueno, entiendo que en la entrevista a la COPE se debió dejar la libreta abierta y, bueno, alguien le hizo una foto, así somos los periodistas, ¿eh? Y por lo que leemos, es usted contrario al frentismo, considera que el PP está utilizando la situación de Cataluña con fines electoralistas, entiendo que va a hablar de corrupción, de sistema electoral. Cuéntenos, vemos estas notas ahora mismo mientras hablo con usted. Así es, el señor Mariano Rajoy creo que solamente quiere hablar de Cataluña y yo le voy a explicar que para hablar de Cataluña hay que hablar de España. Y en España hay un problema de Estado que tiene que ver con Cataluña, pero que tiene que ver también con la corrupción, que tiene que ver también con la democracia, que tiene que ver con la independencia judicial y que tiene que ver con la degradación de los derechos sociales. Y le voy a explicar que para nosotros lo importante en España no es lo que vaya a venir dentro de 2 meses solamente, sino lo que vaya a venir en los próximos 10 años. Y le vamos a explicar que nuestra hoja de ruta, no solamente para las próximas elecciones, sino para la próxima década, es plantear que tiene que haber 5 garantías constitucionales para resolver los problemas de Estado que afectan a España. Por una parte, hay que blindar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a estar protegidos contra la corrupción, protegiendo las puertas giratorias. Hay que hacer un cambio de la ley electoral, porque la gente está harta de que el voto no valga lo mismo en todas partes. Hay que blindar los derechos sociales, salud, sanidad y educación, y también hay que hablar de la cuestión territorial, pero en este caso desde un planteamiento democrático. Y yo le voy a decir que nosotros apostamos por la flexibilidad a la hora de construir territorialmente nuestro país, de alguna manera asegurando la unidad. Le voy a explicar que sinceramente nosotros pensamos que somos la única fuerza política capaz de garantizar la unidad de España, pero dentro de una flexibilidad territorial y asumiendo que votar está bien. Dentro de esa hoja de ruta suya respecto a la territorialidad, se incluye el reconocimiento de Cataluña como nación en un Estado plurinacional, corríjame si no es así, y un referéndum legal pactado, ¿verdad? Así es, así es. A nosotros nos parece que tiene que cambiar el pacto de convivencia en España. Necesitamos un pacto de convivencia para los próximos 20 años y eso implica reconocer la plurinacionalidad de nuestro país. Yo soy español y me siento enormemente orgulloso de serlo y amo a España, pero amo a España en su diversidad y creo que reconocer esa diversidad es buena. Y al mismo tiempo solucionar democráticamente los conflictos creo que es mucho más saludable que las declaraciones de repúblicas que hacen en un sitio y las amenazas que hacen en otro lado.
yo quiero ser el presidente que sea conocido por saber escuchar a los catalanes. Creo que hay muchos catalanes que se han sentido no escuchados al otro lado del Ebro, y a mí me gustaría escucharles y al mismo tiempo decirles: pues soy español, construyamos un proyecto juntos, y creo que todo el mundo reconoce que si nosotros gobernamos, la mayor parte de los catalanes no se querrán ir, querrán seguramente un encaje constitucional de Cataluña distinto, pero podremos seguir caminando juntos, que creo que es lo que desea la mayor parte de la gente en Cataluña y en España. Pero los demócratas no tenemos miedo a que la gente vote. Pues, señor Iglesias, hoy El País sabe que publica la primera encuesta que se ha hecho tras la declaración soberanista, y un 51% de los catalanes no está de acuerdo con esa propuesta conjunta de Junts pel Sí y la CUP. Además, el porcentaje que se opone a la independencia crece desde septiembre hasta ahora, pasa de un 49% a un 55%. Otro dato más, el 71% de los catalanes no quiere que Mas sea presidente, y algo que a mí me parece importante: el 80% es partidario de ese referéndum, de esa consulta legal, y el 49% en ese referéndum votaría en contra de la independencia y el 41% a favor. Es decir, si es que ganaría el no. Claro, si nosotros lo hemos dicho muchas veces, o sea, no hay que tener miedo a la democracia. Si el 80% de los ciudadanos quieren votar, un presidente del gobierno no puede ser como un avestruz que meta la cabeza en el suelo. Y yo no tengo ningún miedo. Estoy convencido que si nosotros gobernamos y planteamos un proyecto de España diferente, un proyecto de España que garantice los derechos sociales, que haga una reforma de la justicia para que los jueces sean independientes, que blinde la Constitución frente a la corrupción, estoy convencido que la mayor parte de los ciudadanos catalanes, y digo la mayor parte por mucho, van a querer seguir caminando con nosotros, seguramente con un encaje constitucional diferente, pero caminando con nosotros. Y creo que los demócratas tenemos que asumir los desafíos que nos tocan en España. Hay algunos que quieren incendiar Cataluña para que eso tenga réditos electorales en diciembre. Alguien que aspira a ser presidente de España tiene que tener una visión de Estado, tiene que mirar al medio y al largo plazo, y no se pueden utilizar temas tan delicados para enfrentar a los ciudadanos, que es lo que están haciendo tanto el señor Mas como el señor Rajoy y su nueva gran coalición con Albert y con Pedro Sánchez. Y creo que nosotros estamos planteando pues la vuelta a la fraternidad, a tender puentes y a tener una visión de país a la altura del momento histórico que nos toca, que es muy especial. Ayer nos decía aquí el ministro de Economía que Podemos es ambiguo respecto a la independencia y que eso tiene un coste en un momento tan delicado como el actual. Decía: no puede ser que los 5 diputados de Catalunya Sí que es Pot hayan hecho presidenta a Carme Forcadell y al cabo de 24 horas esa presidenta proclame la República Catalana y ponga en marcha esa declaración soberanista. Ahí nosotros hemos sido muy claros. Que funcione el Parlamento de Cataluña está bien, porque si el Parlamento de Cataluña no funciona, tampoco puede hablar allí el Partido Popular, Ciudadanos, el Partido Socialista, Junts pel Sí o la CUP. Entonces nosotros hemos dicho, como somos precisamente los que podemos hablar con todos, los que de alguna manera pueden garantizar el diálogo, nosotros tenemos 6 diputados que van a decir voto en blanco, que es lo que se podía decir en ese caso. Pero otros 5 van a decir que se constituya la mesa para que este Parlamento funcione, porque los ciudadanos catalanes han votado para que haya un Parlamento que funcione. Pero esto de las declaraciones de una república, sobre todo cuando algunos plantearon que estas elecciones eran plebiscitarias y aunque tuvieron un resultado muy alto, las perdieron, si era un 47%. Nosotros hemos dicho esto no lo compartimos, y hemos dicho también, nosotros nunca apoyaremos un gobierno con Convergencia Democrática de Cataluña, pero si nos toca asumir que nosotros somos la única fuerza política que asegura el funcionamiento de las instituciones, que el Parlamento catalán se pueda reunir, que puedan intervenir todos los grupos, que ese Parlamento sea un Parlamento, pues nosotros nos echaremos a cuestas con mucho honor y con mucho orgullo la responsabilidad de Estado y la responsabilidad institucional. Los que sí que han pactado con Convergencia Democrática de Cataluña fueron los señores del Partido Popular, entre otras cosas para hacer una amnistía fiscal como la que parece que benefició a Rodrigo Rato. Pero el problema o es al que señor Pujol. Ustedes, y me refiero a Catalunya Sí que es Pot, permiten que Carme Forcadell sea presidenta del Parlamento, y luego cuando proclaman la independencia de Cataluña, cuando presentan esa moción independentista, entonces lo critican. O a setas o a roles. Nosotros lo hemos dicho muy claro, hemos dicho el Parlamento de Cataluña no es una cámara legitimada para proclamar ninguna república y ninguna independencia.
Es una Cámara que se tiene que ocupar de los problemas de los catalanes. Si la señora Forcadell se quiere hacer un selfie diciendo ¡Viva la República!, a mí me parece muy bien, porque soy partidario de la libertad de expresión, igual que cuando el señor Wert decía que quería españolizar a los niños catalanes. Ustedes pueden hacer las performances que quieran, pueden hacer el teatro que quieran, pero un Parlamento tiene que defender a los ciudadanos, y se lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España y que va a trabajar para seducir a los catalanes para que continuemos en un proyecto común, pero que al mismo tiempo no tiene miedo a votar. A quien diga esto es una declaración del Parlamento, le diré, mire usted, no, ustedes no sacaron ese 50% que querían sacar, y además un Parlamento autonómico no tiene por qué declarar ni repúblicas ni independencias, pero nosotros no tenemos ningún miedo a preguntar a los ciudadanos catalanes. El que parece que tiene miedo es el señor Mas, que dice que nosotros somos como Aznar, porque sabe que si nosotros ganamos, nosotros no tenemos ningún problema en votar y en ganarle. ¿Y puede usted asegurar que en el momento en el que se vote esa moción en el Parlamento catalán, quiere la CUP que sea el 6 de noviembre, Catalunya Sí que es pot va a votar en contra? Yo aseguro que Catalunya Sí que es pot, que Podemos nunca va a estar con el señor Mas trabajando para el futuro de Cataluña. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Eso sí, no tenemos ningún miedo a que se vote, y ya lo hemos dicho muchas veces. Pero el Parlamento está para otra cosa. Pero no me ha respondido si va a ser sí o si va a ser no. Nosotros no estamos... respondo muy claramente, nosotros no estamos en esa hoja de ruta. Lo dijo Íñigo Errejón el otro día, esa declaración no la compartimos en ningún caso. Por tanto, votarán no todos los diputados de Catalunya Sí que es pot. Nosotros nos opondremos a una hoja de ruta que entienda que el Parlamento puede plantear esas declaraciones y puede constituir repúblicas, ninguna duda. ¿Sabe que hoy la prensa publica que Colau ha ganado la partida, le ha ganado la partida a usted porque, bueno, ha conseguido una lista a su medida de cara a las generales? Ella ha relegado a Podemos al 5º lugar y además Podemos no sale en el nombre porque se llama En Comú Podem. En fin, se ha impuesto la señora Ada Colau. En ningún caso. Ada y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y vamos a trabajar juntos. Y en la papeleta pondrá En Comú Podem, Podem en Comú. Tanto monta, monta tanto. Y en los logos estará el logo de Podem y el logo de En Comú, porque pensamos que juntos somos mucho más fuertes y vamos a caminar muy bien. Y con respecto a los candidatos, hemos apostado los dos por candidatos independientes que van a hacer un magnífico trabajo en el Parlamento, y además es una lista que va a ganar las elecciones. Estoy muy contento de que hayamos podido llegar a ese acuerdo. Trabajamos juntos muy bien en las elecciones municipales y creo que nosotros aportamos mucho para que Ada Colau pudiera ser alcaldesa, y celebro su altura de miras y que nos vaya a ayudar a que nosotros podamos ganar las elecciones generales, y estoy muy contento de que hayamos llegado a ese acuerdo. No le importa, por tanto, que Podemos quede relegado al 5º lugar, que los primeros lugares los ocupe la gente de Ada Colau, y bueno, ni siquiera esté ahí Joan Herrera, el candidato ecosocialista. El cabeza de lista es Xavi Domènech, que es un amigo nuestro desde siempre y que es la mejor persona para representar a Podemos, para representar a Barcelona en Comú y para representar un proyecto de cambio. Nosotros nunca hemos impuesto nombres de partido. Que Raimundo vaya a ir de 4, no de 5, como decís. Hablamos de alguien que está en el Ayuntamiento de Barcelona con Barcelona en Comú. Y nosotros siempre hemos apostado por figuras independientes. Cuando hablamos con Manuela Carmena y le pedimos que encabezara la lista de Ahora Madrid para el Ayuntamiento de Madrid, no le pedimos que fuera de Podemos, le pedimos solamente dos cosas. Le pedimos que ganara las elecciones a Esperanza Aguirre y que fuera la mejor alcaldesa de Madrid, y lo está cumpliendo. Nosotros no hacemos política para poner a gente con carné de partido en las listas, hacemos política para que estén los mejores. Y sabe Domènech, y recomiendo a todos los espectadores que vean la entrevista que le hice en Otra Vuelta de Tuerca en mi programa, para que vean qué clase de persona es seguramente el mejor candidato para tener un resultado histórico en esas elecciones en Cataluña. Es una lista llena de activistas sociales y de profesionales, y es nuestra lista, es la lista de Podemos, es la lista de Podemos y de todos los aliados por el cambio que están convencidos de que a partir del día 20 este país va a cambiar. Y señor Iglesias, para que no nos hagamos luego líos en el momento de contar, yo se lo digo porque cuando hay que poner el contador del sí y del no, con Catalunya Sí que es pot, al final nos han surgido dudas, visto lo visto. ¿Esta lista suya con Ada Colau está a favor o en contra de la independencia? ¿Es un sí o es un no? Y le pido una palabra. Lo digo muy claramente. Nosotros, en Cataluña, en Madrid, en Cádiz, en cualquier lugar, estamos por el derecho a decidir,
Pero lo digo muy claramente, nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, queremos construir un proyecto colectivo. Entiendo que eso es un no, es un no a lo Pablo Iglesias. Creo que es difícil ser más explícito, Susana. Le quiero hacer una pregunta ahora mismo a Ana Martín. Buenos días, señor Iglesias. Yo veo que le cuesta responder por lo que van a hacer sus diputados en el Parlamento. Yo le quería plantear otra hipótesis. Si llegado el caso, el presidente lleva al Senado la aprobación, que es a la Cámara que le corresponde constitucionalmente, la aprobación de alguna medida en defensa del interés de España, como así lo reconoce la Constitución, bien sea la aplicación del artículo 155 o cualquier otra, ¿qué directriz le daría a los senadores de Podemos? ¿Podríamos verles incluso aprobar una decisión así como la aplicación de ese artículo? Lo he dicho muchas veces, a nosotros nos parece que no hay que echar gasolina, al fuego. Ya vimos lo que ocurrió cuando el Tribunal Constitucional echó para atrás el Estatuto de Cataluña. Seguramente si eso no se hubiera producido, si no se hubiera utilizado políticamente al Tribunal Constitucional, seguramente si el Partido Popular no hubiera recogido firmas en Cataluña en contra del Estatut, que algunos incluso se han arrepentido de ellos, ahora no estaríamos en esta situación. Muchos catalanes que no se identificaban con el independentismo, después de esa decisión, dijeron que se sentían insultados, no se sintieron escuchados. Yo creo que medidas arrogantes, que medidas fanfarronas como la aplicación y la amenaza del artículo 155 solo servirían para echar más leña al fuego. Frente a los que quieren frentes y separar a los ciudadanos, nosotros apostamos por el diálogo y se lo voy a decir hoy al señor Mariano Rajoy. No tense usted más la situación. Los catalanes son gente de paz y hay que dialogar y hay que hablar y se merecen un presidente que les escuche. Y estoy convencido que con una actitud diferente desde el Gobierno de España, España no se romperá. No hay que olvidar que quien más está rompiendo España, quien ha sido una fábrica de independentistas en nuestro país, ha sido el gobierno del Partido Popular, el señor Aznar, el señor Rajoy. Lo tiene que tener todo el mundo claro. Están rompiendo España. Nunca ha habido tantos independentistas como cuando ellos han gobernado. Para continuar juntos, para asegurar la unidad de España desde la diversidad, hace falta gente que escuche, gente con altura de miras y gente que no amenace con usar la Constitución cuando luego la incumplen, que fue el señor Rajoy con el Partido Socialista el que cambió el artículo 135 de la Constitución. Entonces me enfada como español que los que han convertido nuestra Constitución en papel mojado ahora la utilicen para amenazar a algunos ciudadanos. No hay que amenazar, hay que escuchar, hay que volver a la fraternidad, hay que tender puentes, hay que tener visión de Estado. Le liberamos en este punto, le emplazo ya la semana que viene, si le parece, para que nos cuente cómo ha sido ese encuentro, ese primer encuentro en Moncloa con Mariano Rajoy. Gracias de verdad por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.